Simetría y asimetría. Simetría es la distribución de los elementos del cuadro a ambos lados de un punto o eje central, de modo que unas partes estén en correspondencia con otras. Ejemplo, el cuerpo humano visto de frente y en posición de firmes es perfectamente simétrico. En el caso de una obra puede haber una figura central que sirve de eje, en cuyo caso será un eje real. O puede componerse la obra distribuyendo sus elementos simétricamente a partir de un eje imaginario. Bueno, simetría y asimetría. Vamos a ver qué es ahora la asimetría. La asimetría es lo contrario de simetría, o es la falta de simetría. En composición artística es la distribución libre e intuitiva de los elementos del cuadro, equilibrando una parte respecto a otras a fin de mantener y conseguir una unidad de conjunto. Equilibrio y compensación de masas. Para comprender la diferencia básica entre la composición simétrica y la asimétrica y la relación de estos conceptos con las leyes del equilibrio y compensación de masas, hacemos referencia al ejemplo clásico de la balanza corriente y la balanza romana. La forma de una balanza romana se constituye por una cruz con dos platillos de igual forma y peso, equidistantes respecto al eje. Es para nosotros la representación gráfica perfecta de la composición simétrica cuyo equilibrio se basa en la correspondencia entre partes. Asociando esta imagen a la de una palanca en la que dos personas tratan de mantenerse en equilibrio, veríamos que este sería posible a través de los siguientes factores. Cuando las dos personas pesan lo mismo. Cuando las dos personas se hallaran a la misma distancia del eje de la palanca. La misma idea llevada a la composición artística nos da un equilibrio perfecto dentro de una composición simétrica. La forma de la balanza romana, con el eje descentrado respecto a dos pesos diferentes, situados estos a distancias desiguales, es para nosotros la representación gráfica de la composición asimétrica. Volviendo al ejemplo de la palanca y situando en ella dos personas de peso distinto, sería necesario, para mantener el equilibrio, compensar debidamente la diferencia de peso, situando el peso mayor más cerca del eje y el peso menor a mayor distancia del mismo. Aplicando esta idea a la composición artística, vemos un ejemplo de equilibrio en una composición asimétrica. Bueno, para aclarar estos conceptos y para comprender lo que entendemos por masas, es necesario hablar antes de línea y mancha. Sobre lo que es línea no es necesario hacer énfasis, pero en cuanto a mancha, diremos que una mancha en la jerga del oficio es un tono, una tonalidad aislada. Ahora bien, cuando se analiza la situación de una mancha dentro del cuadro, entonces ya es una masa.
Debemos tener en cuenta, por último, que las masas determinan la composición de la obra. Son los bloques de sombras y luces vistos sin detalles, sin entrar en esfumados y degradados. Ahora bien, el recuerdo de lo que debemos entender por masas y los ejemplos basados en la balanza romana y la palanca nos permiten ahora anunciar con pleno conocimiento de causas las siguientes reglas. A. En composición, el equilibrio se basa en la compensación de unas masas respecto a otras. B. La compensación de unas masas con otras viene dada por la combinación de los siguientes factores. La distancia que separa unas masas de otras. El valor tonal de unas masas respecto a otras. El tamaño de unas masas respecto a otras. Ahora dicho esto, vamos a hablar del contraste. La creación de contrastes es un tema de aplicación absolutamente práctica para lograr interés, vitalidad, variedad dentro de la unidad. Acuérdense de eso, variedad dentro de la unidad. La idea de contraste referida al arte es muy amplia. Hemos de pensar ahora no solo en contrastes tonales, en diferencias de tono y de color que al ser yuxtapuestos crean contrastes, sino también en contrastes de forma y de situación, de tamaño, de expresión y de movimiento. Hablaremos de las diferentes clases de contrastes. Contraste de luz y color. Nace de la yuxtaposición de colores diametralmente opuestos en el círculo cromático, es decir, de los colores complementarios, máximo contraste. Y a medida que se acerca uno a otro color, el contraste se reduce y viceversa. Contraste por tono. Se trata del contraste logrado al colocar un tono oscuro al lado de uno claro. Y entre mayor distancia del negro absoluto al blanco puro, mayor contraste. A medida que estos extremos se acercan, se agrisan. Intersectándose, el contraste se hace más tenue, menos violento. Contrastes de forma. Se trata de la oposición de formas tales como líneas verticales y líneas horizontales de círculos respecto a cuadrados para hallar la atención y despertar el interés. El contraste de situación. Se refiere al contraste logrado mediante la superposición de formas, creando una serie de planos sucesivos. Contraste por tamaño. Se trata de realzar y crear variedad a partir de la composición del tamaño de los cuerpos o realzando los términos por tamaño. Contrastes de expresión. En este caso se busca realzar y dar énfasis al contenido de la obra, sea cual sea este. Pero no es solo representar las posibilidades de expresión física humanas, la risa, llanto, cólera, etc., sino que también se entra en conjugar otros elementos expresivos como son la luz, el color, la forma, el interés humano, etc. La luz, por su dirección, puede subrayar un estado de ánimo o expresar una idea determinada. Ni qué decir del color y sus posibilidades expresivas.
Hablemos entonces del factor interés humano. Su objetivo es captar lo que le interesa al hombre, y nada interesa al hombre como el hombre mismo. Lo que es, lo que hace, de dónde viene, a dónde va, dónde vive, cómo o con quién. Es natural y obligado, pues, que cuando el artista pinta temas relacionados con sus semejantes, intente valorar y dramatizar las posibilidades expresivas del tema. A veces esto es dado por el tema mismo, por este en sí mismo, un perfecto drama de la vida humana, por la expresión de los personajes, el gesto, etc. Ahora les voy a hablar del encuadre. Cuando usted sale a un paisaje y ve un paisaje hermoso al natural, bueno, y va a sacar un cuadro de ahí, tiene que encuadrar eso lo que le gusta para meterlo en sus ideas y meterlo en un cuadro, el cuadro que va a pintar. Pero para eso tiene que encuadrar. Y vamos a hablar del encuadre. El encuadre es la limitación del espacio pictórico y su mejor y más expresivo emplazamiento, es decir, la forma y posición de los elementos integrantes del cuadro en busca de la mejor expresión artística. Un sistema sencillo y eficaz para estudiar el encuadre es utilizar un marco de cartón de color oscuro o negro, formando un cuadrado de unos 10 por 15 centímetros de interior. Aquí hay un ejemplo. Bastará entonces colocar este marco a la altura de los ojos, mirando a través de él el modelo, acercándolo o alejarlo, desplazándolo hacia arriba o hacia abajo, o de un lado o al otro, para poder elegir y determinar el encuadre más apropiado. Bueno, dicho esto y hasta este momento, quiero que mires, si no has visto el video anterior sobre la composición, lo mires antes de haber visto este, o si ya lo viste, pues échale un ojo. También te invito a que te suscribas a mi canal Pinta Más, donde podrás ver muchos métodos de cómo se pinta en acuarela y cómo se dibuja en carboncillo, en colores, bueno, en muchos materiales. Y con eso me colaboras. Te suscribes y te llegan los videos que voy montando para que así pues aprendamos y sigamos creciendo en el canal. Quiero que veas este cuadro. Está hecho con la técnica de témperas. Tiene una composición. ¿Qué composición tiene? En esta ocasión se utilizó la forma de la sección dorada como recurso de variedad y perfección compositiva. Allí se colocó la parte más importante de la figura principal, contrastándola además por su mayor luminosidad o contraste tonal. ¿Cuál es la temática? El tema es la figura humana en el contexto popular del músico solitario, aquel que le arranca las 6 cuerdas de una guitarra pedazos de sentimiento humano, traducidos con el sonido dulce y armónico, razón de la placidez infinita para el espíritu.